El próximo jueves 14 de febrero, si hay condiciones para hacerlo, la Cámara Alta del Congreso de la Unión tendrá que aprobar las modificaciones constitucionales que darán vida legal a la Guardia Nacional, tan promovida e importante para el proyecto de la Cuarta Transformación, impulsado tanto por López Obrador como por su partido Morena. Habría que recordar que a principios de año, en un periodo extraordinario, la Cámara de Diputados Federal aprobó la iniciativa de ley de la Guardia Nacional. Aun cuando la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, no contaba con las 2/3 partes de los votos totales, estos necesarios para la modificación de la Constitución. Para lograrlo requirió de los votos fundamentalmente del PRI, quienes se vieron obligados a hacerlo para mantener vigente el pacto de impunidad que diera origen a lo llamado Primor. Un acuerdo político que nació durante la última etapa de la reciente campaña presidencial, cuando Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador acordaron que no habría persecución para el primero ni para su equipo. A cambio, desde la presidencia, se actuaría para destrozar la imagen pública del candidato de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Se orientaría el voto duro, cooperativo, alineado bajo el cobijo de los programas sociales del pasado gobierno federal a favor de López Obrador, y que la transición entre el gobierno saliente y entrante fuera de terciopelo. El guión se ha seguido al pie de la letra, ambas partes han cumplido y esa es la razón por la que Peña Nieto, Rosario Robles y el resto del gabinete anterior hoy gocen de libertad, impunidad y que hoy recorren el mundo disfrutando de sus fortunas y gozando del amor. Para los estudiosos de la seguridad pública, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, partidos de oposición y la propia ONU, la Guardia Nacional es un sinsentido. Así lo demuestra nuestra experiencia como la experiencia internacional. A pesar de ello, para la mayoría de los mexicanos es una necesidad. La encuesta dada a conocer por el periódico Reforma del día 6 de febrero demuestra que el 82% de la población está a favor de la creación de la Guardia Nacional. El 70% dice que con esta medida disminuirá la inseguridad. El 66% cree que mermará la violencia. El 59% piensa que se respetarán los derechos humanos y el 72% prefiere un mando militar. Tal pareciera que en México existiera un fenómeno de amnesia colectiva. Tal vez no hay espacio en la memoria de los mexicanos para recordar que el Ejército y la Marina han hecho labores de seguridad pública desde el sexenio de Zedillo, pasando por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Y el resultado ha sido el mismo. Las fuerzas castrenses han sido incapaces de parar la violencia y acabar con la delincuencia. Solo han dejado una estela de dolor y muerte en su acción. Por desgracia se ha vuelto común en su actuar la tortura, secuestro, el asesinato, etc. Y muchas de las ocasiones al amparo del fuero militar. ¿Acaso lo ocurrido en El Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, Chilapa, San Cruz Atoyac, Teloloapan, en el estado de Guerrero, Tlatlaya, en el estado de México, Zongolica, en Veracruz, etc.? ¿Será monumentos a la indolencia, al valemadrismo? ¿Por qué la mayoría de los ciudadanos piensa que en esta ocasión serán diferentes las cosas? ¿Por qué un partido que se hace llamar de izquierda impulsa la Guardia Nacional? Sin duda el miedo y la desesperación con la que vive a diario la mayoría de los ciudadanos ante la presencia imbatible de la delincuencia orilla a los mexicanos a aceptar soluciones tan drásticas. La aceptación popular de la Guardia Nacional es más que nada un acto de fe, definido como el acto de creer y aceptar algo intangible o imposible, o sin evidencia empírica. Hoy se tiene la convicción casi religiosa que por decreto se ha acabado la corrupción en las fuerzas militares, y éstas sujetarán su actuar a las leyes civiles y que su comportamiento será intachable, y por lo tanto habrá un respeto irrestricto a los derechos humanos. Sinceramente hacemos votos porque así sea, en caso que se apruebe en la Cámara de Senadores la Guardia Nacional, pero si eso no sucede, ¿quién se hará cargo de la frustración social surgida del incumplimiento de la promesa hecha? ¿Se canalizará por vías democráticas el enojo social? Para los políticos pragmáticos, ante la aceptación popular con la que cuenta la creación de la Guardia Nacional, no hay más que sumarse a la medida. Por ello es posible que la fracción parlamentaria del PRI vote a favor en el Senado. Faltaría que fuera aprobado en la mayoría de los congresos locales, pero esto sería trámite menor. La oposición en el Senado tiene la oportunidad de ser congruente y serle útil a México. Es cierto que un voto en contra de la Guardia Nacional en este momento es impopular, pero a mediano plazo les dará congruencia entre lo que se dice, se quiere y lo que se hace. Obligará a Andrés Manuel López Obrador y a su mayoría mecánica en el Congreso a replantear las relaciones con la oposición. Los obligará a construir consensos y a abandonar la intransigencia y la sinrazón,
y ya en un marco de respeto e inclusión se den a la tarea de construir una propuesta de largo alcance que contemple la creación de una policía civil que tenga los suficientes recursos económicos y materiales para su función, que reemplace gradualmente al Ejército y a la Marina de las tareas de seguridad pública, una policía civil con suficiente entrenamiento y preparación para enfrentar a la delincuencia organizada, que la puede infiltrar y desarticular, que detenga a sus líderes y que estos sean procesados judicialmente y finalmente encarcelados. De esta manera contribuyan a la pacificación del país. Por último, Andrés Manuel candidato nos recetó a través de los medios de comunicación, un día sí y el otro también, hasta el cansancio la cantaleta pausada: tenemos que sacar al ejército de las calles, no están preparados para esta función. Y ahora como presidente ha sido persistente rayando en la necedad en la tarea de legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas y su permanencia en las labores de seguridad pública. Como pragmático que es, no está dispuesto a gastar recursos federales en la implementación de una nueva policía civil. Su prioridad es regalar dinero a través de sus programas sociales a los sectores de la población más desfavorecidos. Olvida mañosamente que una de las prioridades y obligaciones del Estado es dar paz y seguridad a todos los ciudadanos y a sus bienes. Quiere dar resultados rápidos y espectaculares sin gastar dinero en esta tarea. En su ingenuidad, no cabe la posibilidad de que en el actuar de las Fuerzas Armadas, éstas se salgan de control. Confía en su buena suerte, pero tomando en cuenta el historial del ejército de los últimos años y las debilidades humanas, esto no será así. Tal parece que los actos del presidente están guiados por intuiciones, además de una fe ciega. Por otro lado, Morena, que se reclama para sí misma como una fuerza política de izquierda, al doblegarse ante el Ejecutivo, a pesar de la resistencia silenciosa de algunos diputados, está dispuesta a acompañar al presidente en esta aventura sin retorno. Han hecho suya la propuesta de la Guardia Nacional, entrando en franca contradicción con los ideales y principios de la izquierda en el mundo, si es que todavía existe. Si hoy tuviéramos que definir de manera sucinta qué se entiende por izquierda, diríamos que es la corriente política e ideológica que lucha por una mejor distribución de la riqueza, que reivindica las minorías y que impulsa el cumplimiento a cabalidad de los derechos humanos y las libertades. Por ello no hay duda, si Morena logra los votos necesarios para modificar la Constitución y con ello logra que sea legal el actuar de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad pública, con este hecho quedará demostrado que no es de izquierda, ya que será responsable de la violación sistemática de los derechos humanos, así como de restringir las libertades a plenitud, y quedará consumada la traición.